Hola, bienvenidos y bienvenidas a su programa Tus Derechos. El día de hoy vamos a platicar sobre la representación de grupos en situación de vulnerabilidad en el Poder Legislativo, ya sea en la Cámara de Diputados o en la Cámara de Senadores. Para eso tengo el gusto de presentar a una experta y dos expertos en la materia. Empiezo con mucho gusto presentando a Zulma Eunice Campos Mata, quien es titular de la Unidad Técnica para la Igualdad de Género del Senado de la República y coordinadora del Grupo de Enlaces de Género de PAL Américas. Fue coordinadora general de Formación y Políticas Públicas de la Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia contra las Mujeres y Trata de Personas de la Procuraduría General de la República, directora general de vinculación de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas del Gobierno de la República en la Administración Pública de la Ciudad de México. Fue subprocuradora de Atención a Víctimas del Delito y Servicios a la Comunidad. También ha sido o fue fiscal central de investigación de delitos sexuales y subsecretaria de Participación Ciudadana y Prevención del Delito. Ha sido consultora de las oficinas de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito y una experta en el tema que vamos a tratar. Bienvenida, Zulma. Muchas gracias, Roberto. Muy buenos días a todas y todos y saludos a quienes nos siguen a través del canal y de los medios digitales. Gracias por la invitación y bueno, pues prácticamente cuando recibí la invitación para participar en este proyecto y en este programa me motivó muchísimo porque hay muchos temas que hay que visibilizar. Sabemos que históricamente las mujeres pertenecemos no de manera permanente, pero sí pasamos por etapas en la vida en las cuales se nos identifica como integrantes o en situaciones de relacionadas con grupos en situación de vulnerabilidad, particularmente pensando en niñas, adolescentes, mujeres indígenas, la pobreza, todos los factores que conllevan y que están inmersos a lo largo de la vida de las mujeres en nuestro país. Bueno, y pues como tú bien dices, estoy a cargo de la Unidad Técnica para la Igualdad de Género del Senado de la República y te puedo comentar y les puedo compartir un poquito justamente de lo que hemos avanzado en el Senado y que ha repercutido en estos factores que efectivamente identificamos, no solamente en el ámbito de violencia para atender y prevenir la violencia contra las mujeres, sino también creo que es muy importante hablar de otros y de abrir otros espacios de empoderamiento que les permitan a las mujeres avanzar. El Senado de la República, a mí me gustaría platicar un poquito de cómo está conformado actualmente, porque creo que es importante que sepan que sabemos que los espacios públicos históricamente han sido destinados para el desarrollo de los hombres, ¿no? Y es a través de un proceso del desarrollo de roles, géneros y mandatos, incluso de géneros, que nos han obligado de cierta manera, culturalmente, ideológicamente, a las que las mujeres pertenezcamos solamente al ámbito privado y a que tengamos roles meramente que afortunadamente ya se están rompiendo, en los cuales las mujeres estamos saliendo de lo privado para ocupar espacios públicos. Y hablo de ello porque justamente el Senado de la República actualmente está integrado de manera paritaria, quiere decir que está integrado por el 50% mujeres y 50% hombres, lo que representa justamente un equilibrio, porque a final de cuentas las mujeres tenemos una visión diferente que vamos identificando nuestras necesidades de otras mujeres y colocando una agenda feminista que pondera el tema de los derechos humanos, ¿no? Principalmente de mujeres, niñas y adolescentes y por lo tanto de personas en situación de vulnerabilidad o grupos vulnerables. En este sentido, hablando precisamente de poblaciones en situación de vulnerabilidad, quiero comentarte que el Senado tiene 12 comisiones especialmente destinadas para atender grupos relacionados con asuntos fronterizos y migratorios, asuntos indígenas, derechos de la niñez y de la adolescencia, todo lo que tiene que ver con derechos humanos, desarrollo y bienestar social, educación, gobernación, la Comisión para la Igualdad de Género, obviamente, salud. Y bueno, pues dentro de estas comisiones que están... Si te parece bien, Zulma, la podemos seguir adelante con el tema de las comisiones en una siguiente intervención. Creo que con esta introducción tenemos, digamos, ya alguna temática puesta sobre la mesa
Y para eso me gustaría darle la palabra también a Juan Carlos Cervantes Gómez, quien es director general del Centro de Estudios de Derecho e Investigación Parlamentaria en la Cámara de Diputados. Juan Carlos es licenciado, maestro y doctor en Derecho con mención honorífica por la Universidad Nacional Autónoma de México y cuenta con un postdoctorado en Control Parlamentario y Políticas Públicas otorgado por la Universidad de Alcalá, España. Además, es profesor de Derecho Parlamentario y Poder Legislativo en la Facultad de Estudios Superiores de Aragón y en la Facultad de Derecho de la UNAM, además de ser un destacado profesor en otras universidades del país. Bienvenido, Juan Carlos. Ya Zulma nos dio una introducción al tema con la perspectiva particularmente de la representación de las mujeres. Pero me gustaría preguntarte, ya que hemos empezado la conversación, ¿por qué es importante que los grupos en situación de vulnerabilidad tengan una presencia, digamos, prevista, tal vez constitucionalmente o legalmente, a través de cuotas o a través del principio de paridad de género, etcétera? ¿Por qué es importante que estén ahí? Y no, alguien podría pensar, pues los hombres podríamos hablar por todas esas grupos en situación de vulnerabilidad. ¿Por qué no? ¿Por qué es importante que estén ahí? Porque el Congreso debe ser un reflejo fiel de la sociedad. Es el Congreso, las cámaras federales, los congresos locales, toman decisiones precisamente en representación, en nuestro nombre, de todos y todas las ciudadanas toman decisiones. Y yo creo que no hay nada peor, no hay peor idea que tomar una decisión de espaldas precisamente a los destinatarios de esa decisión. Entonces, tomando en cuenta eso, precisamente el Congreso debe estar integrado precisamente por representantes de todas las clases sociales, de todas las ideologías, pero también de todos los integrantes, llámense minorías raciales, por preferencias, todos tienen que estar representados diáfanamente en el Congreso precisamente para poder interactuar y tomar ese tipo de decisiones. Esa es la razón, esa es la esencia fundamental de la representación. Sin duda. Y bueno, hay otros grupos en situación de vulnerabilidad, Enrique, o que a veces, aunque no son grupos en situación de vulnerabilidad, no están debidamente representados en los órganos legislativos. Este es el caso de los jóvenes, ¿no? Y Enrique, tú has trabajado sobre este tema. Enrique Vives es fundador y presidente nacional del LGBT más Rights México, Premio Estatal de la Juventud 2021, otorgado por el gobierno del estado de Oaxaca, y además medalla de honor al mérito juvenil otorgada por la segunda legislatura del Honorable Congreso de la Ciudad de México. Además, es precursor de la iniciativa de ley que adiciona la categoría de diversidad sexual a los premios estatales y nacional de la juventud. Entre muchas otras contribuciones destacadas en la materia. Y Enrique, me gustaría saber tu opinión. ¿Por qué la juventud no ha sido representada en los órganos legislativos? O digamos, si vemos las estadísticas, está subrepresentada, por un lado, y por otro lado también los grupos de la diversidad sexual también han sido tradicionalmente excluidos de los órganos parlamentarios. ¿Nos puedes dar una primera aproximación a esta temática, por favor? Sí, claro, pues primero que nada, muchísimas gracias por la invitación. Para mí es pues muy importante estar aquí con dos grandes expertos. Apenas yo voy empezando, pero me parece que es un tema súper importante, la representación parlamentaria de las personas que pertenecemos a grupos en situación de vulnerabilidad, porque además es muy importante mencionar que es en situación de vulnerabilidad, no vulnerables, ¿no? Porque pues las condiciones sociales nos han puesto en esa vulnerabilidad y que tampoco somos minorías, ¿no? Porque en el tema de las mujeres, por ejemplo, representan más del 51% de la población y realmente no son minoría, ¿no? Entonces, yo creo que es muy importante hablar de una representación de todos los grupos en situación de vulnerabilidad, porque cuando existe una representación, además que el tema de hoy que está enfocado a los parlamentos, existe el enfoque, ¿no? O sea, el enfoque a la hora de legislar. O sea, no es lo mismo que esté una persona, por más aliada que sea, por ejemplo, en el tema de la comunidad LGBTIQ+, pues no ha vivido lo que las personas de la comunidad hemos vivido, ¿no? Que es nacer en una sociedad heteronormada, que ha valorado positivamente al hombre heterosexual cisgénero, ¿no? Entonces, el hecho de, por ejemplo, a las personas de la comunidad y además las personas jóvenes, a todos los retos que nos enfrentamos en la vida diaria y empezar a que nuestra voz sea escuchada en los congresos, en el parlamento, pues es muy importante, ¿no? O sea, evidentemente no es lo mismo estar como activista, como organización civil y ya estar representando, ¿no? Realmente yo creo que sí existe una gran diferencia, que justo más adelante vamos a tocar el tema de la importancia que es pasar de una participación a una representación real para que los asuntos
pues nadie va a saber mejor que la lucha y todo lo que cuesta que una persona que pertenece a ese grupo. Entonces yo creo que cuando tenemos esa representación, los temas en el Congreso, por ejemplo, se empiezan a tratar de una forma pues más efectiva y de una forma real. Sin duda, esto que mencionas, Enrique, me recuerda a lo que alguna teórica política refería como la política de la presencia, ¿no? Y la presencia de los grupos en situación de vulnerabilidad y qué bueno que lo enfatizas, en situación de vulnerabilidad es importante porque, como ya decías y también decía Zulma, lo que han vivido y las necesidades y los puntos de vista, no necesariamente por más buenas intenciones que podría tener alguien, digamos, aliado o aliada, al grupo en situación de vulnerabilidad tal vez no ha vivido en carne propia esa discriminación o esa situación y por tanto es difícil de expresar o de manifestar o de digamos, compartirlo de la misma manera. Zulma, nos ibas a ahondar en cómo está el Senado y qué está haciendo para esta temática. Me parece importante que en nuestro auditorio lo conozca. Muchas gracias, Roberto. Sí, bueno, pues coincido bastante con lo que comenta Enrique Juan Carlos de la importancia de la representación real. Y decía Enrique algo muy valioso que dice participación y representación real de las personas que puedan llevar esa agenda, ¿no? Para ver desde la perspectiva de las necesidades y desde el entorno social real para poder legislar, incidir y, como bien decía Juan Carlos, que sea eficiente y que se alcancen los objetivos. Te quiero comentar un poquito, porque yo creo que es muy importante esto que hablas. Hace unos meses, si no mal recuerdo, 2 meses, se llevó a cabo un parlamento justamente de jóvenes que pertenecen a la población LGBT. Y a final de cuentas, el Senado se ha abierto muchísimo, no solamente para el tema de las poblaciones LGBT, sino para el tema de las mujeres también, la agenda de las mujeres indígenas, y así nos vamos abriendo porque estamos construyendo un parlamento, una cámara muy inclusiva, muy incluyente, pero además está abriendo sus puertas para escuchar las necesidades. Hay una práctica muy recurrente que ha tomado mucha fuerza, que son los parlamentos abiertos, es decir, se hacen foros, se escuchan las necesidades reales de la sociedad, de los grupos, de las poblaciones representadas, y entonces tienen impacto justamente en las iniciativas y en estas reformas que pues trascienden a final de cuentas. Y bueno, pues un ejemplo de ellos claramente, y lo tenemos creo que también en la Cámara de Diputados, es que tenemos representantes muy valiosas que pertenecen a la comunidad LGBT y que han alzado la voz y han luchado y han colocado una agenda. El hecho de que coloquemos agendas desde las necesidades, agendas reales, sin más que atender las necesidades, como bien se dice, de la población, yo creo que eso nos hace transformar automáticamente el sistema parlamentario en México. Te puedo decir rapidísimo respecto a estas comisiones, es muy importante la participación de las mujeres. ¿Por qué? Porque sí efectivamente tenemos una visión diferente y necesidades diferentes y colocamos agenda de manera diferente. Tuvieron que pasar más de 60 años para que las mujeres pudiéramos llegar a espacios de representación popular y pasar de las cuotas a un principio de paridad de manera constitucional y que se asegurara que no solamente a nivel legislativo o en los cargos de representación hubiera mujeres participando de manera activa, sino que también hubiera respeto a sus decisiones y se les permitiera desarrollarse. Imagínate qué grave es esto. O sea, no es solo llegar, no es solo ocupar los espacios, no es solo representar, es que se les permita desarrollar el cargo o el encargo y que se les permita avanzar en su representación de las poblaciones. Entonces, este es un paso histórico, como te decía y les compartía, y bien saben ustedes, tenemos legislaturas paritarias ya en el Congreso de la Unión, y eso ha colocado que, por ejemplo, de las 47 comisiones ordinarias que tiene el Senado, 32 comisiones están presididas por mujeres. Imagínense, esto es muy relevante. ¿Por qué? Porque efectivamente vas colocando y vas sacando a las mujeres de lo privado a lo público. Y entonces rompemos paradigmas, porque entonces yo recuerdo que se les otorgaba a las comisiones a mujeres que estaban enroladas con su desempeño social, es decir, bueno, entonces la comisión de, no sé, ¿qué te gusta? Familia. De comunicaciones, ¿no? O por ejemplo de movilidad se le daba históricamente a un hombre, ¿no? Porque a lo mejor se asociaba con el tema público y ahora está presidida por una mujer,
¿no? Sí, muy Por la importante. senadora Pati Mercado, ¿no? Entonces, estamos rompiendo esos roles y esas tareas solamente ubicadas para las mujeres que en sistema de cuidados, en sistemas de salud, es decir, vamos abriendo estos paradigmas. ¿Y qué pasa? Abrimos espacios para otras mujeres, pero también hablando más extenso, se ha abierto la agenda para escuchar otro tipo de poblaciones. Entonces, hemos incluso tenido parlamentos de niños y niñas, ¿no? Que esto es súper importante porque tenemos que identificar que son sujetos y sujetas de derechos, que no necesitan, que tienen la capacidad para tomar decisiones, para expresar sus necesidades y para colocar temas. Entonces, creo que este tipo de sistemas y este tipo de parlamentos abiertos han generado esta sinergia y pues a final de cuentas cubren dos objetivos. Me Uno, gustaría, me gustaría, Zulma, que demos paso a la siguiente pregunta y que nos quedemos con la idea del parlamento que hicieron del ejercicio para niños y niñas, para que pudieras ahondar, digamos, con mayor profundidad, porque también es uno de los grupos en situación de vulnerabilidad que me gustaría abordar y quisiéramos una reflexión particular. Juan Carlos, ya nos mencionaba Zulma, este ejercicio de parlamento abierto se hace en ambas cámaras. Digamos, reflexionando, que me gustaría que ahondáramos también por tu experiencia, tu conocimiento desde la Cámara de Diputados. ¿Qué áreas de oportunidad tenemos para mejorar esto en términos de la representación de grupos en situación de vulnerabilidad y qué también beneficios ha arrojado, ¿no? O sea, ¿qué bueno le ves y en qué cosa podríamos seguir trabajando para hacerlo todavía más incluyente? Pues mira, es muy buena idea abrir el Parlamento precisamente a todas las voces, a todas las formas de pensamiento para que se tengan decisiones lo más incluyentes, ¿no? Yo creo que retomando mi anterior participación, cuando no se consulta a los destinatarios de la norma, pues se cometen errores. No hay nada como consultar directamente a los destinatarios de la norma. ¿Qué áreas de oportunidad presentan los parlamentos abiertos? Pues yo creo que cada vez tienen que ser más inclusivos, se tiene que preguntar a mucho más gente. Yo sé que es un ejercicio muy complejo, pero en un país de 120 millones de habitantes se requiere precisamente abrir mucho más el espectro del parlamento abierto, que por cierto, no solo son foros, creo, no solo son eventos, sino que el parlamento tiene que estar abierto permanentemente a la ciudadanía, tiene que estar abierto permanentemente a las minorías, a las mayorías, a todos, para que las decisiones que se toman ordinariamente en las cámaras, en los congresos, pues sean decisiones consultadas y decisiones en las que haya participación. Y no solo porque hay mayor legitimación de la adhesión, de la norma, y eso va a permitir que la propia norma tenga mucho más éxito. Y con esto quiero decir que sea obedecida, que realmente, por cierto, cumpla con sus cometidos, que realmente resuelva el problema que se ha propuesto. ¿Esto cómo se va a lograr en gran medida? Sí, con una actuación técnica eficiente de los legisladores, pero yo creo que ahí en gran medida se requiere oír a la ciudadanía. ¿Cómo? A través de los mecanismos de parlamento abierto, sí es muy importante, pero el parlamento debe estar abierto al público, debe estar abierto a los ciudadanos, a los representados permanentemente, no en algunos foros, sino que durante todos los procesos de toma de decisión. Muy bien, Juan Carlos, pues muchas gracias por esta participación. Es momento de hacer una primera pausa. Estamos platicando con dos expertos y una experta sobre la representación de grupos vulnerables o grupos en situación de vulnerabilidad en los parlamentos. Ya regresamos. Ya estamos de regreso en su programa Tus Derechos. Estamos conversando con dos expertos y una experta sobre la representación de grupos en situación de vulnerabilidad en los órganos parlamentarios, en los órganos legislativos. Enrique, me gustaría retomar la conversación contigo y nos contaras sobre la experiencia que entiendo tú lideraste en el Parlamento Juvenil LGBT+, y por un lado, ¿no? ¿Cómo fue esa experiencia? ¿Qué lecciones se han llevado? Y por otro lado, ¿cuál es tu opinión sobre las cuotas para grupos en situación de vulnerabilidad y específicamente para las personas que integran la diversidad sexual? Claro, gracias Roberto. Y pues sí, justo antes de irnos a corte mencionaban los parlamentos abiertos que me parecen súper importantes. De hecho, el Parlamento Juvenil LGBTIQ+, lo organizamos en el VTRAS México, que es la organización de la cual yo soy presidente nacional y fundador, y fue muy importante porque resultó en 16 iniciativas de ley que impulsaremos en el siguiente periodo ordinario que inicia ya en septiembre.
y destacar que la participación parlamentaria no es solamente para los legisladores federales o locales, también la ciudadanía podemos incidir en los parlamentos. Y además fue un ejercicio sumamente emotivo. Yo creo que por más de 3 ocasiones nos sacaron varias lágrimas a quienes estábamos ese día. Y fue, yo creo que un ejercicio histórico en América Latina, que significa sí presentar cuáles son las problemáticas directas de la comunidad, pero también cuáles son las propuestas, ¿no?, que presentamos nosotros para hacerle frente a estos problemas, ¿no? Y pues fue histórico, ¿no? Cuando habíamos visto mujeres trans, hombres trans o una drag en la tribuna del Senado, ¿no? Realmente fue algo muy emotivo y yo creo que muy importante, ¿no? Hay que continuar haciendo este tipo de parlamentos. Y para contestar tu segunda pregunta de las acciones afirmativas o cuotas, yo creo que hay un gran debate en ese tema y muchas personas tienen la postura de que vayamos sin cuotas, ¿no? Pero siendo serios, han pasado décadas de exclusión y la falta de estos mecanismos que son las acciones afirmativas, pues, ¿qué pasaba, no? Justamente nos quedábamos sin representación en las cámaras. Sin duda, el sistema de cuotas se tiene que perfeccionar. Primero hay que transparentar los nombres de las personas que hacen uso de estas cuotas, que poco a poco se ha ganado terreno en los litigios estratégicos, pero las cuotas, las cuotas o acciones afirmativas yo considero que son fundamentales para que las personas que pertenecemos a grupos en situación de vulnerabilidad realmente estemos representados, ¿no? Además, celebro que en la Cámara de Diputados tengamos a la primera diputada federal en acceder a una diputación a través de una cuota arcoíris, que es la diputada federal Salma Luébano, o en el Congreso de la Ciudad de México, que tenemos a la diputada Tania Larios, que tomó protesta a los 26 años, ¿no? Entonces, sin duda, eso nos inspira muchísimo a las juventudes y a las personas de la comunidad LGBTIQ+, de saber, pues, de que sí se puede, ¿no? De que todos podemos lograr acceder a estos espacios. Gracias, Enrique. Y Zulma, se nos quedó pendiente una temática que ya nos habías empezado a contar, que era otra experiencia de Parlamento Abierto para niños y niñas. ¿Qué lecciones tienen de esa experiencia y digamos, también cómo se podría mejorar para la siguiente ocasión? Gracias, querido Roberto. Bueno, pues quiero retomar un poquito esto que dice Enrique, que se me hace valiosísimo, que es importante el tema de las cuotas, principalmente porque son acciones afirmativas, pero son acciones permanentes. Si no los hacemos permanentes, corremos el riesgo de que haya un retroceso. Y regreso nuevamente al ejercicio de la representación paritaria con las mujeres. Recordemos que empezó con cuotas, que le llamábamos cuotas de género. Y entonces empezó a avanzar y empezó a visibilizarse no solamente la necesidad de colocar y de permitir, y abro comillas a las mujeres, tener estos espacios de representación y toma de decisiones, sino también permitió avanzar en la agenda. Entonces, yo estoy muy a favor de que las poblaciones que se encuentran en situación de vulnerabilidad, porque no son grupos, para mí ya son poblaciones, ¿no? Porque no son minorías, muchas de ellas. Creo que sí es importante que se comience a transformar nuestro sistema de representación como se hizo con las mujeres, ¿no? Justamente con cuotas, ir avanzando, pero lo que dice Enrique es transparentar la manera en cómo se lleva a cabo este proceso, porque si no, corremos también el riesgo de que ocurra como ocurrió con las mujeres, que aparecían o aparecíamos en plantillas, pero que posteriormente, ya cuando resultaba electa, pues quien asumía el cargo era la persona suplente y muchos de ellos eran hombres. Entonces, sí hay que transparentar todo este ejercicio y yo creo que lo más beneficioso es que se coloca una agenda, se coloca iniciativas, es decir, como dice Enrique, nos comparte en el tema de toda la agenda LGBT, pues no solamente es escuchar, los parlamentos recogen efectivamente esas necesidades, pero también las transforman para llevarlas a cabo al proceso legislativo que tiene que estar acompañado de esa representación de la sociedad para que alcance el objetivo, ¿no? Es decir, no solo se coloca la necesidad y no solo se coloca esta iniciativa o esta solicitud o este proyecto, sino que hay un acompañamiento, como lo acaba de decir Enrique, en el cual se continúan desarrollando acciones para procesar esa iniciativa, dictaminar
y acompañar hasta que pues sea aprobada. Entonces, este caminito es muy valioso en cuanto a parlamentos abiertos, porque no solamente es abrir el espacio, sino que efectivamente lleve un acompañamiento, un proceso, sociedad, legislativo, y entonces pueda alcanzar estos objetivos que bien dice Juan Carlos. Rapidísimo, respecto al espacio de niñas y niños, llevamos a cabo en abril, justamente en el marco del Día de la Niñez, este parlamento en los cuales pasa eso. Creo que hay un impacto positivo en tres ámbitos. El primero es que los niños se apropian y las niñas se apropian de un espacio público de personas adultas que toman decisiones, pero también les abres la posibilidad de que ellos en un futuro puedan ocupar esas posibilidades o esos espacios. Entonces es muy importante que sepan que se puede, y es motivante y es empoderarlos y es reconocer los derechos que tienen. El segundo es que expresen de manera libre y espontánea qué está ocurriendo en su vida y sus necesidades. Y en tercera, recoger también estas iniciativas que también ellos colocaron y ellas colocaron perfectamente y que tienen plenamente identificado que no quieren sufrir violencia, que quieren un trato igual, ¿no? Y que quieren que se les reconozcan sus derechos por las personas adultas. Estas prioridades son importantes y creo que entonces vas anclando justamente este trabajo, sociedad, representación legislativa, y pues alcanzamos los objetivos que es, ¿no? Y bueno, pues nuestro país tiene una legislación de avanzada, de verdad, en materia de derechos humanos y de reconocimiento de poblaciones vulnerables, ¿no? Tenemos la Ley General de Derechos de Niños y Niñas, la Ley General de Igualdad, la Ley General de Acceso de las Mujeres. Es decir, yo que tengo contacto con parlamentos latinoamericanos, te puedo decir que les admira que tengamos ese marco normativo tan abarcativo, tan protector y tan reconocedor también de los derechos humanos. El tema de las instituciones es diferente, pero creo que estamos avanzando bastante bien. Sin duda, y creo que es otra temática sobre la que deberemos de ahondar. Por lo pronto quiero resaltar cosas de las que han dicho porque me parecen muy importantes. También se ha recuperado, ¿no?, la idea de legitimidad que le da la participación de voces que no, tradicionalmente han sido excluidas, digamos, de la esfera pública y del poder político a través de estos mecanismos, pero que además, creo que lo decía Enrique y lo han recuperado, es la idea de que, bueno, finalmente el pueblo somos los titulares, los ciudadanos y ciudadanas somos los titulares, digamos, de la soberanía nacional, ¿no? Y finalmente los representantes están ahí como representantes, no es que sean o puedan desentenderse de los ciudadanos y ciudadanos que finalmente somos los que elegimos a los representantes y representantes. Hay otros grupos, ya hemos hablado mucho del grupo LGBTI, más hemos hablado de las mujeres, pero hay otros grupos que también necesitan, o sea, consideran grupos en situación de vulnerabilidad y que podrían ser personas que necesiten de una cuota, por ejemplo, en los órganos de representación. Juan Carlos, en tu opinión, ¿qué otros grupos requerirían, en el caso de México, de esas cuotas para tener una voz, digamos, más fuerte en los órganos parlamentarios? Pues mira, yo creo que alguien que requiere y que es muy conveniente son los migrantes. Y los migrantes, por cierto, empiezan a tener cuotas, sobre todo en los congresos locales. Congreso Zacatecas, por ejemplo, hay cuotas para diputados migrantes, ¿no? Por ejemplo, y tomando en cuenta que las remesas son uno de los principales insumos para contribuir precisamente con el erario, pues yo creo que sería muy, muy justo que también hubiera representación de grupos migrantes, porque también habría que destacar que los migrantes tienen problemáticas muy, muy severas en torno a su vida, ¿no? Y fundamentalmente son también mexicanos que no están en este país, ¿no? Pero que sin embargo están aportando en forma muy importante a este país. Entonces yo creo que, por ejemplo, los migrantes tendría que ser un grupo importante en el que pudiera tener una representación efectiva en las tomas de decisiones que al final del día también les afectan, incluso estando en otros países, ¿no? Entonces, yo creo que esos son precisamente los grupos que tendrían que estar representados en las cámaras. Desde luego, insisto, hay congresos donde ya empieza a haber ese tipo de representación, ese tipo de acciones afirmativas. Desde luego, yo creo que hay muchos grupos como esos que tienen la necesidad de tener una voz directa en los centros de toma de decisión, como son los congresos, como son los parlamentos.
insisto, ya se están tomando acciones para que esos grupos tengan precisamente voz al interior de las sesiones plenarias, al interior de las comisiones, como se ha dicho aquí, ya tenemos diputados con presencias importantes, de diputadas, de la comunidad LGBT, eso es muy importante. Eso era impensable hace una década, por cierto, ¿no? Actualmente es una realidad y que bueno, es algo que se debe festejar, pero sin embargo, yo creo que se necesita una mucho mayor representación de este tipo de grupos precisamente en las cámaras. Gracias, Juan Carlos. Enrique, cuéntanos también, ¿cuál es la agenda para el futuro, digamos, desde tu organización? Lo que han logrado es muy interesante, muy importante, pero diga, ¿cuáles son los pasos a seguir? Ya los adelantabas en tu intervención previa, pero cuéntanos un poco más. Sí, claro. Bueno, pues actualmente justo hablando de los parlamentos, yo en diciembre del año pasado yo participé en un parlamento y ahí nació una propuesta que al inicio era muy mía y ahora ya es de toda la organización, que es para, bueno, yo al ser ganador del Premio Estatal de la Juventud y el tener esa experiencia, lo que es ganar un premio, yo tuve una iniciativa que fue adicionar la categoría de diversidad sexual a los premios estatales de la juventud, ¿no? Y esta lucha la hemos llevado pues ya en todo el país, ¿no? Esta iniciativa ya ha sido presentada en 20 congresos locales y ya está aprobada en 4 entidades federativas, Oaxaca, Ciudad de México, Colima e Hidalgo, ¿no? Entonces, pues nuestra organización es justamente de incidencia legislativa, entonces continuamos, pues, conociendo cuáles pueden ser las propuestas que impulsemos. El Parlamento del Senado nos dio 2 propuestas principales que vamos a impulsar. Una es la violencia política en razón de orientación sexual o identidad de género, que la vamos a llevar pronto a los congresos locales y a nivel federal. Y también una reforma que yo creo que queremos todos desde hace muchísimo es que el artículo primero constitucional deje de decir preferencias sexuales y diga orientación sexual, ¿no? Y también la identidad de género, ¿no? En el artículo primero constitucional. Y bueno, ahorita tenemos también un parlamento LGBT en la Cámara de Diputados que se va a realizar en octubre. Ese ya es sin límite de edad, porque también nos parece muy importante escuchar todas las voces de la comunidad, ¿no? Y también lo vamos a llevar a los estados, ¿no? Tenemos ahorita en puerta el Parlamento LGBT en Oaxaca, que ya estamos en pláticas con el Congreso local para realizarlo también en el mes de octubre a finales. Entonces yo creo que la agenda es justamente, yo creo abrir los espacios, ¿no? Los espacios que históricamente nos excluyeron, abrir la puerta de enfrente y permitir que entren todos, todas y todes y escuchar sus voces, escuchar los problemas y ayudarles a construir una propuesta. Pues enhorabuena por toda esta agenda que tienes hacia el futuro, me parece muy valiosa. Y bueno, también, Zulma, me gustaría saber y seguramente al auditorio conocer la agenda hacia el futuro, digamos, desde la unidad de género del Senado de la República y bueno, contarnos en qué están ahora. Muchas gracias. Bueno, pues yo me voy a permitir retomar un poquitito para visibilizar, ¿no? Identificar y hacer visible un grupo también o población que sufre constante discriminación, que es las personas con discapacidad. Yo creo Claro. que no podemos dejar de lado también el pasado diciembre del 2021, el Senado de la República hizo también abrió sus espacios, el salón de plenos, para escuchar a las personas con discapacidad, identificar, bueno, más que nada, pues sus iniciativas, porque pues muchas veces tenemos identificadas ya las necesidades, pero plasmar estas iniciativas desde la representación de las personas que viven con discapacidad, pues también fue una experiencia muy importante. Y quiero comentar algo muy importante que creo que tenemos que siempre tener muy presente, que el eje transversal de todas estas violencias, de todas estas invisibilizaciones, es la discriminación, ¿no? Creo que la discriminación trasciende de manera muy negativa dentro de la diversidad, cualquiera que sea nuestra diversidad, ¿no? Ya sea por discapacidad, por origen étnico, por raza, por color de piel, por cualquier característica que nos haga diferentes a la ideología o la idea de la otra persona, pues nos trasciende muchísimo y nos afecta. Entonces,
identificando justamente este eje de discriminación, es como hemos trabajado, creo yo, desde el Congreso de la Unión, y yo lo tengo clarísimo desde la Cámara de Diputados, que también tienen este eje muy, muy claro para abrir estos sistemas de intercambio de experiencias y de intercambio de necesidades y más bien de identificación de necesidades. Te cuento rapidísimo lo que me comentas respecto a la Unidad Técnica para la Igualdad de Género. Esta unidad lo que hace es transformar la cultura institucional del Senado. A nosotras nos toca, aquí al equipo, le toca justamente vigilar, supervisar e implementar todas las políticas internas al interior del Senado que justamente disminuyan las brechas de desigualdad hacia el personal, pero también atendemos temas, por ejemplo, de normatividad sobre, por ejemplo, tenemos el protocolo para la atención y sanción de la violencia de género al interior del Senado de la República. Es decir, nos encargamos de la política interna del Senado para trascender en la dinámica laboral desde senadoras, senadores, hasta todos los equipos técnicos administrativos, y que sea un espacio libre de discriminación y justamente colocar una agenda y una cultura institucional libre de violencia. Esto es muy importante que lo sepamos. Desde el aspecto legislativo, yo te puedo compartir, de cierta manera, acompañamos algunas iniciativas y opiniones, y en ese sentido, una de las prioridades que se tiene también es el tema del Sistema Nacional de Cuidados. Esto es importantísimo porque justamente sabemos que convergen ahí dos factores muy importantes: las personas que necesitan cuidados, que son las poblaciones que se encuentran en situación de vulnerabilidad, y quien los ejerce, que normalmente son las mujeres. Entonces, convergen estas dos poblaciones. Este ejercicio va a ser muy interesante porque efectivamente va a ir acompañado de todo este proceso que comentábamos, y que seguramente va a recaer en una gran iniciativa, un gran proyecto nacional que va a recomponer institucionalmente nuestro país y que va a permitir visibilizar lo que está ocurriendo, y más ahora con la pandemia, COVID y toda la situación que tuvimos, y obviamente repercute también en la invisibilización de los roles públicos de las mujeres y lo que yo hablaba al principio. Entonces, también hay iniciativas sobre derechos sexuales y reproductivos, que también es un tema relevante. Es decir, hay mucha agenda legislativa, y esto es gracias muchas veces también, y retomo, a que las mujeres están colocando una agenda de derechos humanos, pero también están visibilizando no solo necesidades de las mujeres, de las niñas y de las adolescentes, sino de las poblaciones que se encuentran en situación de vulnerabilidad. Entonces, Claro. pues prácticamente esa sería como una radiografía muy rápido de cómo estamos en el Senado, y bueno, pues ya estamos listas y listos para iniciar este próximo periodo de sesiones a partir del 1 de septiembre. Muy bien, pues muy interesante y muy valiosa la agenda que tienen. Y bueno, es momento de hacer una segunda pausa. Les recuerdo a quienes nos escuchan que estamos platicando sobre la representación de grupos en situación de vulnerabilidad en los parlamentos, en los órganos legislativos. Ya volvemos. Ya estamos de regreso en su programa Tus Derechos. Hemos estado platicando ya durante 2 bloques, y este es nuestro último bloque, sobre la representación de los grupos en situación de vulnerabilidad en los parlamentos, en los congresos federales y locales. Me gustaría retomar la conversación contigo, Juan Carlos, y nos contaras cuándo surge el Día del Parlamentarismo y cuándo se conmemora y por qué, para qué se lleva a cabo. Bueno, el Día del Parlamentarismo se conmemora el 30 de junio y es precisamente en el entorno de la Unión Interparlamentaria, que busca precisamente difundir los contenidos del Parlamento y la utilidad del Parlamento. A propósito de lo que comentan aquí de la poca representación de los jóvenes en los parlamentos actuales, eso también es un fenómeno que se está presentando no solo en México, ¿no?, sino en el mundo. Y eso creemos que en gran medida se debe a que los jóvenes están un poco alejados del Parlamento porque no lo consideran una institución que realmente pueda resolver sus problemas, lo sienten ajeno. Yo como profesor universitario, como profesor de Derecho Parlamentario, cuando hablo precisamente con los jóvenes, veo que están muy alejados de lo que hace el Congreso y cuál es su utilidad para la vida diaria. Precisamente a través de esta conmemoración del Día del Parlamentarismo es lo que se busca: visibilizar, concientizar a la sociedad que el Parlamento es una institución necesaria, que es una institución que puede coadyuvar para resolver los problemas de la vida cotidiana. Ese es
precisamente lo que se busca con este tipo de conmemoraciones. Muchas gracias, Juan Carlos. Enrique, este tema, este problema que mencionaba Juan Carlos del distanciamiento entre jóvenes y los parlamentos, ¿a qué se lo atribuyes y cómo consideras que se puede, digamos, reducir esa brecha? Sí, claro, pues yo creo que hay una paradoja en este tema, ¿no? Porque siento que si bien las juventudes, pero también la ciudadanía tiene una gran falta como de interés hacia todo lo público, yo creo que también se da porque hay una gran falta de compromiso de quienes están en un espacio público, ¿no? Entonces yo creo que justamente ahí es donde se da entre la falta de compromiso y la falta de interés que va muy de la mano, ¿no? Pero sí, yo creo que en las juventudes de repente existe mucho desinterés de qué es el Congreso, ¿no? O sea, muchos no saben qué es un diputado, qué es un senador, ¿no? Pero yo creo que justamente esa es una tarea muy importante que hemos llevado en LGBT México, que si bien no solamente es una organización juvenil, bueno, al ser la mayoría de sus miembros pues, jóvenes, hemos tenido esa incidencia en la juventud, ¿no? Que yo creo que realmente no es tanto un desinterés, sino tal vez es un desconocimiento que genera ese de decir, soy ajeno a él, ¿no? Pero realmente no, o sea, yo creo que el trabajo que he dedicado es justamente incentivar esta participación de los jóvenes, ¿no? Que al final es muy importante, porque si tanto tiempo se nos dejó afuera fue porque no teníamos esta participación y esta incidencia, ¿no? Que parte de este desinterés se había generado en que veíamos la política como un ambiente hostil, ¿no? Pero justo yo creo que se está rompiendo, o sea, estamos en un momento histórico muy importante en donde ya se está rompiendo, ¿no? Y ya tenemos representación de la comunidad y de los jóvenes, ¿no? Entonces yo creo que, eh, pues sí, hay que romper con esa falta como joven que de repente se nos dice que somos apáticos, pues yo creo que no, realmente no lo somos, solamente creo que no hemos visto el compromiso de nuestros representantes, ¿no? Entonces yo creo que, pues sí, hay que primero mostrar interés para que ellos empiecen a comprometer, ¿no? Y esperemos que, pues esto ya se está dando, pero que se haga más rápido, ¿no? Y podamos tener representantes que nos representen de verdad, dignamente, ¿no? A los jóvenes. Sí, y creo, digamos, andando con esto, tratando de contribuir en alguna medida, creo que también les interesa, o sea, la crisis de la representación de los parlamentos se debe en buena medida también a los diseños institucionales, y por eso creo que fue importante hablar sobre los parlamentos abiertos, ¿no? Es decir, ¿por qué hay desinterés de la ciudadanía? Es porque no han sido escuchadas, porque no existen los canales de comunicación, o no existían hasta hace muy poco tiempo, los canales que existen siguen siendo deficientes para ser escuchados y no ver, digamos, que los parlamentarios se convierten en, digamos, una élite separada a la población en general, ¿no? Creo que es, bueno, una temática que podríamos dedicarle toda un programa adicional, pero que creo que también ahí hay que pensar mucho en el diseño institucional que tenemos vigente y cómo lo podemos mejorar para que esos canales de comunicación se mantengan y se fortalezcan. Hay un tema también importante, Zulma, que no hemos tratado, que es el de Parl Américas. Tú eres, hasta donde entiendo, participante, coordinadora del grupo de enlaces de género de Parl Américas. Cuéntanos qué es eso, por qué sirve, qué relación tiene también con tu, digamos, tu trabajo como titular de la unidad de enlace. Muchas gracias. Gracias. Antes de pasar a ese tema, me gustaría dejar un comentario que yo siempre digo que las instituciones no son escritorios, sillas, paredes, computadoras. Las instituciones las conformamos por personas. Están conformadas y representadas por personas que como seres humanos tenemos obviamente nuestras ideologías, nuestras creencias, nuestra cultura, y es ahí donde creo que tenemos que romper estos paradigmas para servir de manera leal, de manera transparente, como bien se ha mencionado, porque ese es nuestro compromiso, ¿no? El hecho de que de verdad tengamos un desempeño genuino y lealtad a quienes han llevado a la representación o a esos espacios públicos para que puedas llevar la voz de tus representados y puedas alcanzar y otorgarles beneficios, ¿no? A la población. Entonces, platico rapidísimo del tema de Parlaméricas. Hay un sistema, ¿no? Que es de organización de los parlamentos latinoamericanos, cuyo objetivo es justamente identificar, comprender e intercambiar buenas prácticas de otros parlamentos en Latinoamérica y el Caribe,
y que esto nos permita como continente poder avanzar de manera global en cuanto a derechos humanos, principalmente los avances legislativos o las buenas prácticas parlamentarias. Actualmente, la representante del Parlaméricas en el tema de género, los temas de derechos humanos de las mujeres también, es la senadora Verónica Camino Farjat. Dentro de este sistema parlamentario hay una red de enlaces de género que son quienes llevamos a cabo la transformación de los parlamentos latinoamericanos para lograr el tema de la igualdad y no discriminación, como lo que hace la unidad de género del Senado y como lo que hace la unidad de género de la Cámara de Diputados. Ambas cámaras tienen un órgano técnico y bueno, yo represento al Senado. Y en este sentido, lo que hacemos justamente es colocar una agenda que permita identificar qué prácticas han funcionado en otros países de Latinoamérica y que podamos traerlo a México y viceversa, ¿no? Yo te puedo decir a un tema que les ha llamado muchísimo la atención, que es cómo ha atendido México el tema de la paridad, pero también cómo ha resuelto o cómo ha previsto incluso que el tema de la paridad atraería también el incremento de la violencia política por razones de género en contra de las mujeres. Y entonces les ha llamado mucho la atención nuestra legislación, la reforma constitucional, todo lo que ha ocurrido justamente para atender de manera, garantizar la representación de las mujeres, pero también de manera normativa, cómo proteger que las mujeres puedan desarrollar esos cargos públicos. Entonces, eso es el Parlaméricas, es una organización de los parlamentos latinoamericanos que permite intercambiar prácticas, buenas prácticas, impulsar temas, llevar ciertos temas a la agenda de los países y sobre todo también hay intercambio de capacitación, porque hay países que están avanzados en estudios de género, por ejemplo, el Congreso de la Unión de Argentina y también, bueno, Colombia, es decir, hay otros países que ya tienen, por ejemplo, el sistema de cuidados implementado y cuando nosotros en México y nosotras en México estamos impulsando estas reformas, pues es bueno siempre mirar a ver Claro. qué han hecho en otros estados o en otros países para ver cómo les ha funcionado y o qué experiencias o qué obstáculos han tenido para justamente perfeccionar pues, el camino que nos lleve a tener iniciativas exitosas, ¿no? Y que puedan atender las necesidades de la población. Entonces, así es como funciona. Se reúnen de manera, o nos reunimos ahora con el tema de la pandemia a distancia y vamos avanzando con una agenda, pero también hay sesiones en las cuales se reúnen las presidentas o los presidentes de los congresos Creo que nacionales. con esa idea general nos podemos quedar, Zulma, porque Claro, perfecto. tenemos que dar pie a la última ronda de reflexiones y conclusiones finales, y si no, se nos va a venir el tiempo encima. Empezamos contigo, Juan Carlos. ¿Cuál sería tu conclusión o reflexión final? Bueno, pues mi conclusión final, mi conclusión, perdón, tendría que ser que la representación es la función fundamental de los parlamentarios, de las parlamentarias. Muchas personas, entre ellos, perdón, los jóvenes, los estudiantes, cuando yo llego a la clase de Derecho Parlamentario y les pregunto, ¿qué tiene que hacer un diputado? Pues dicen, pues leyes. Y, oigan, ¿y eso es lo único que tiene que hacer? Pues no, no, la verdad es que no es lo único que tiene que hacer. Hay mucho desconocimiento en torno a lo que tiene y debe de hacer un legislador. Y lo fundamental precisamente es que tiene que ser un buen representante. Y eso implica ser una correa de conducción efectiva entre las necesidades de la región y del grupo al que pertenece y el centro de toma de decisiones, que son en estos casos las cámaras. Yo creo que mientras más diáfana, más exacta, más auténtica sea esa representación, es decir, que los miembros de las comunidades a las que van dirigidas las decisiones precisamente que se toman en las cámaras sean precisamente representantes lo más acercados a esas comunidades, vamos a mejorar la calidad de las decisiones. Entonces yo creo que es muy importante que contemos con congresos, con parlamentos plurales en ideologías, y eso tiene que ver precisamente con lo que se ha tratado en este programa, integrar todas estas visiones que tienen que ver con las minorías y con la mayoría, desde luego. Eso es importante para tener mejores decisiones que al final del día contribuyan
a resolver de forma efectiva los problemas tan importantes que enfrenta este país, pero soluciones precisamente que sean incluyentes, que satisfagan a todos, no a algunos cuantos. Eso es muy importante. Yo creo que no quiero polemizar con lo que dice Enrique, pero también sí necesitamos más acercamiento de los jóvenes. Desde luego, hay entre las muchas funciones que tiene que llevar a cabo el Congreso y los congresistas, los parlamentarios y las parlamentarias, precisamente es la fusión pedagógica, que implica también acercar a la información a los ciudadanos, a las ciudadanas, pero información no solo en brutos, información trabajada, información que realmente los involucre en los asuntos públicos. ¿Cómo es Muy eso? bien. Tratándolas de explicar, ¿no? Es algo que es muy importante para lograr una representación adecuada, y eso lo pueden lograr con mucha efectividad precisamente esas personas que tienen ya la capacidad de entender los problemas porque son parte de ellos. Gracias, Juan Carlos. Enrique, adelante. Sí, claro. Bueno, yo como como conclusión, yo creo que tendríamos que dejar el debate necio atrás de decir que por qué queremos cuotas, ¿no? Que son privilegios. Yo creo que no, o sea, por siglos la representación en los congresos solamente eran hombres cisgénero heterosexuales, ¿no? Entonces, yo creo que la representación de los diferentes grupos en situación de vulnerabilidad se fue dando hasta que existieron estos mecanismos, ¿no? De acciones afirmativas. Y aún así, al inicio existían muchísima resistencia, ¿no? O sea, mencionaba Zulma el tema de que entraban mujeres, pero el suplente era hombre y al final hacían el cambio, ¿no? O sea, o también ahorita con las acciones afirmativas para la comunidad LGBT, que se registran como parte de la comunidad LGBTIQ+, y después resulta que tienen familia y que realmente no es bisexual, ¿no? O sea, por ejemplo, un hombre se dio el caso de que era diputado local por una acción afirmativa LGBT y al final el Tribunal Electoral le quitó a la diputación, ¿no? Que yo celebro muchísimo eso, ¿no? Entonces yo creo que, pues si no existieran estos mecanismos, no existiera la representación. Y la representación es súper importante porque cuando tenemos una diputada federal LGBT, se legisla con perspectiva de diversidad sexual. Cuando tenemos un presidente municipal joven, se ejecuta un presupuesto con perspectiva de juventudes. Y cuando tengamos un ministro o ministra de la Suprema Corte de Justicia abiertamente LGBT, pues tendremos sentencias con perspectiva de diversidad sexual, ¿no? Entonces yo creo que es muy importante tener estas acciones afirmativas en los tres poderes, en los tres niveles de gobierno, y pues sí, que es muy importante para tener una representación real. Gracias, Enrique. El caso de la representación de grupos en situación de vulnerabilidad también en tribunales constitucionales o cortes supremas es un tema importantísimo que, a diferencia de lo que sucedió en los parlamentos, que es una discusión que ya tiene más años, es una discusión reciente, digamos, de los últimos 5 o 10 años, ¿no? Y que también creo que es muy importante lo que está señalando, que esa discusión también se vea de aquel lado, ¿no? Pero bueno, ya tendremos que hacer otro programa dedicado a esa temática. Zulma, por favor, pues tu conclusión. Muchas gracias. Bueno, pues antes que todo agradecer el espacio y agradecer este diálogo. Muchas gracias por la invitación. Bueno, yo solamente quiero dejar dos cosas muy claras, lo que ya he comentado, que la discriminación se debe tomar siempre en cuenta como eje transversal para combatirla, para que podamos avanzar como sociedad, como gobierno, como instituciones, y sobre todo que transversalicemos la perspectiva, ¿no? La perspectiva de derechos humanos, de género, de juventud, de niñez, de población LGBT, es decir, la perspectiva desde el punto de vista como metodología, no como principio, como metodología. Es decir, ¿de qué manera puedo tener esta visión analítica con este enfoque de género, de juventud, de niñez, de necesidades de la población LGBT, es decir, de personas con discapacidad? Esta metodología que te ayuda a identificar necesidades, a implementar acciones afirmativas y alcanzar objetivos sustentables que puedan beneficiar a la población. Yo creo que eso es importantísimo, ponernos los lentes de la perspectiva de a qué población vamos a atender, resolver necesidades, y eso seguramente nos va a llevar a ir en conjunto con las poblaciones, con los órganos legislativos y con las instituciones en general. Pues muchas gracias, Zulma, y gracias también, Enrique y Juan Carlos. Fue un gusto haberles tenido aquí en el programa. En lo personal, pude aprender mucho de nuestra conversación. Y bueno, recordarles a quienes nos escuchan que nos pueden mandar sus comentarios a mi cuenta de Twitter, rniembro1, a la cuenta de Twitter de Justicia TV.
y que este programa se hace en colaboración entre la Suprema Corte de Justicia de la Nación y la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Hasta la próxima.